Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acaba la semana informativa con este viernes en el que el invierno parece querer decirnos que aún puede dar algún zarpazo a la recién estrenada primavera porque vienen los fríos. Y lo hacemos con un programa que viene cargado de información de actualidad muy trascendente, como un pleno que se ha celebrado esta mañana en el Ayuntamiento, en el que hemos visto una importantísima unanimidad para aprobar el PAU de la futura ciudad del transporte. De eso vamos a hablar enseguida con el presidente de Ercesa, la empresa que lidera ese desarrollo logístico, Juanjo Cercadillo. Será en breves momentos. Como les decía, hoy vamos a dar un poco la vuelta al orden habitual del programa. Primero vamos a mantener esa entrevista de la que les hablaba, pero antes de charlar en profundidad sobre el futuro de la ciudad del transporte de Guadalajara con Juan José Cercadillo, vamos a ver lo que ha acontecido esta mañana en el Pleno del Ayuntamiento referente a este pago. Con un consenso unánime de los tres grupos políticos, el Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado este viernes de modo definitivo el programa de actuación urbanizadora del sector SP100, donde se proyecta levantar la conocida como Ciudad del Transporte de Guadalajara. El Pleno ha acordado desestimar las alegaciones presentadas durante el periodo de información pública y aprobar tanto el parcial como los planes especiales de accesos ferroviarios, saneamiento y abastecimiento, así como la adjudicación del sector a una sociedad anónima que aglutina varias empresas y que lidera la alcarreña Ercesa. Adjudicar la ejecución del programa de actuación urbanizadora del sector SPP 100, Ciudad del Transporte, a Desarrollos Tecnológicos y Logísticos, Sociedad Anónima, quien deberá atender a cumplimentar los requisitos efectuados por el arquitecto municipal urbanista en los informes anteriormente mencionados. Desde la oposición se ha mostrado un respaldo absoluto a la iniciativa, y tanto PSOE como Izquierda Unida han recordado que llevan apoyando este proyecto desde sus comienzos hace una década. En principio, bueno, nosotros no hemos votado, como hemos dicho de forma permanente, favorablemente a este proyecto que compartimos desde un principio, y lo que pasa es que sí que vemos esas cuestiones de que si la garantía de que eso se va a llevar a cabo, y sobre todo además que yo creo que si eso se lleva a cabo, eso va a tener más suelo industrial para esta ciudad. Desde el Grupo Socialista vamos a apoyar este proyecto, como hemos apoyado desde el principio, desde el año 2004, cuando inició su andadura, porque pensamos que la ciudad de transporte es el proyecto más importante de estas características que se va a realizar en España, que la situación en la que estamos se van a urbanizar 2 millones de metros cuadrados y se pueden llegar a crear 1.000 puestos de trabajo, con lo cual nuestro apoyo va a ser total. El concejal de urbanismo ha puesto en valor la importancia que tiene para la ciudad este desarrollo logístico. No, es 100% un desarrollo logístico, que es algo de lo que en la actualidad la ciudad de Guadalajara, por mucho que tengamos el Ruiseñor, el SP40 y la ampliación del Ruiseñor en el SNP 07, es más de tipo industrial que logístico. De hecho, incluso hay algunas conversaciones de determinadas mercantiles, o por ponerles el ejemplo de los 300.000 metros los que se fueron a Cabanillas, que no me acuerdo ahora, Inditex, que seguramente si este suelo hubiera estado en la situación que hoy, parece ser que ya por unanimidad va a aprobar este pleno, una vez superados los informes complicados, tanto de Confederación Hidrográfica del Tajo como de la propia Mancomunidad de Aguas del Sorbe y del resto de los organismos que han tenido que intervenir en este largo proceso que se lleva desde el año 2009, cuando se presenta la proposición, no hubiéramos tenido capacidad. No tendríamos capacidad de haber tenido o haber ofrecido esa posibilidad para que Inditex, en vez de estar en Cabanillas, estuviera en el Ruiseñor. La aprobación de este PAU llega 4 meses después de que se conociera el acuerdo entre los promotores de Puerta Centro y la Autoridad Portuaria de Tarragona, que va a permitir el inicio de las obras para implantar la estación intermodal, eje central de este proyecto. La idea de crear una ciudad del transporte junto a las vías del ferrocarril, a caballo entre los términos municipales de Marchamalo y la capital, surgió a comienzos de la pasada década. El proyecto contempla un gran centro de almacenaje y distribución de mercancías, con un puerto seco intermodal, en una actuación sobre más de 2 millones de metros cuadrados de suelo.
Una actuación industrial que es uno de los proyectos empresariales más importantes del futuro inminente de Guadalajara y en el sector logístico, sin duda alguna, de todo el centro del país. Para hablar de este asunto tenemos con nosotros, se lo decía antes, a Juan José Cercadillo, que es el presidente de Ercesa, empresa que a su vez lidera ese consorcio de empresas. No sé, bueno, la fórmula jurídica no la sé exactamente, ahora nos la explica, desarrollo logístico que impulsa a la ciudad del transporte. Bienvenido, Juan José, muchas gracias por estar en 19 horas. Buenas tardes, gracias. 10 años de espera, o casi, no sé si hay un poco menos. Yo creo que hablamos de algo más de tiempo. De algo más de tiempo para... Más de 10 años. ¿Y qué ha tenido la culpa de que esto se haya demorado tanto? ¿La propia crisis, la parálisis del sector, la burocracia? Me apetece muchísimo decirlo que hace más de 10 años, desde luego, tuve la idea de este proyecto cuando, siendo presidente de la Cámara de Comercio, Ramón Silgo, le propuse la posibilidad de generar la ciudad del transporte, en donde hubiese, entre otras cosas, pues un gran aparcamiento de camiones, ya que en Guadalajara históricamente sabemos que siempre ha habido problemas de aparcamiento los fines de semana de camiones, etcétera, ¿no? Por lo tanto, pues hace muchísimo más de 10 o 12 años, ¿eh? O sea, ya hace tiempo que ha llovido ya desde entonces. Le decía que lo que ha retrasado todo esto ha sido la crisis o la burocracia. Pues, este es un proyecto muy complicado. Es decir, este proyecto nació de la manera más sencilla, que se fue contaminando a lo largo del tiempo, y que el devenir de la gestión urbanística, que siempre he dicho, en España es durísima, es una cosa tremenda. Los informes sectoriales pueden tardar años, las gestiones, es decir, modificar el plan general de Marchamalo y a la vez de Guadalajara, es una gestión ardua, lenta y penosa. Y bueno, pues esto ha hecho que haya tardado tantos años, ¿no? ¿Qué significa lo que ha sucedido hoy? A efectos del espectador, de la persona que no entiende mucho de trámites, de burocracias y de PAUs, ¿esto que ha pasado hoy en el ayuntamiento, a qué da pie? Primero una cosa, tengo que decirla. Da pie a que por fin, después de tantos años, yo pueda haber hecho realidad que el proyecto ha seguido para adelante y que se ha aprobado. Eso como primera cuestión, porque este es un proyecto muy personal. Es decir, hace tiempo que lo propuse, luego pues se han incorporado distintos actores, socios, etcétera, pero este es un proyecto que nace, ya digo, desde una iniciativa personal que, en fin, ¿para qué repasar todo esto? Primero eso. Segundo, en realidad el proyecto siempre es un proyecto que no es práctico hasta que no se aprueba. Y por fin hoy ha visto la luz de la adjudicación del PAU, de la aprobación de la gestión urbanística, ¿no? Y por lo tanto pues es un gran día el que se haya aprobado. Bueno, y por qué no decirlo, me gustaría agradecer a todos los grupos políticos que lo hayan aprobado por unanimidad. Me parece que ¿Es importante esa unanimidad a efectos del desarrollo les da alguna seguridad de que pase lo que pase en futuras elecciones? No, quiero decir, si la seguridad jurídica la puedes tener o así, o aunque no hubiesen votado todos por unanimidad, pero la satisfacción personal y el agradecimiento, desde luego, no tiene parangón. O sea, yo estoy súper agradecido que haya sido así. Creo que además es una bendición del 100% de las fuerzas políticas el apoyo que han prestado al proyecto. El único pero en la sesión de hoy, votando sí, eso sí, lo ha puesto Izquierda Unida en el sentido de que quería garantías, la coalición pedía alguna garantía de que esto se va a hacer. Me imagino que la gente que nos está viendo, que hay tanta gente en paro, que quiere ver una expectativa de empleo, una expectativa de desarrollo, también quiere saber si esto se va a hacer. ¿Usted lo puede garantizar, esto se va a hacer y vamos a empezar tal día? Bueno, yo quiero decir dos cosas. La primera es que lo que dice Izquierda Unida no deja de tener razón, que estamos en los últimos años viendo proyectos que se quedan a medio camino, ¿no?
Por lo tanto, la preocupación me parece legítima y creo que es correcta el que lo hayan planteado. Eso es lo primero. Lo segundo, estamos en una época de condiciones durísimas de financiación. Nadie se le escapa que la financiación hoy día es muy complicada o muy dura. 3. Yo puedo garantizar hasta qué punto. Primero, decir que nosotros ya hace mucho tiempo que hicimos una enorme inversión en este proyecto, por lo tanto tenemos muchísimos intereses puestos ahí en el proyecto. Y 3, que es que los que nos acompañan, tanto en la sociedad como en financiadores, hasta aquí siempre han mostrado el apoyo. Más diré, plantearemos lógicamente desarrollarlo por fases, pues no hasta los tiempos para hacer una macrourbanización de golpe sin tener demanda, etcétera. Por lo tanto, fasearemos, pero es una evidencia, tenemos un protocolo firmado que pasará inminentemente a ser contrato formal con Puertos del Estado, es decir, Puerto de Tarragona, que se le da carácter ya formal y por lo tanto eso se pretende que en el 2014 la estación intermodal esté funcionando. 2014, estamos a 2013 y a mediados, eso significa que las obras empiezan ya. Creemos que no muy tarde, en cualquier caso, porque claro, determinar una fecha es complicado, porque siempre faltan un último papel, siempre falta, pero creemos que en lo que queda de año, desde luego, estaremos con máquinas en la obra. El agente urbanizador es Desarrollos Tecnológicos y Logísticos Sociedad Anónima. Yo recuerdo que cuando nos presentaron hace muchos años este proyecto había un montón de empresas, de cajas de ahorros que ya no existen o que están fusionadas en bancos. No sé si con todo el terremoto que hemos vivido, de desapariciones, de suspensiones de pagos, de quiebras y de fusiones de bancos, ¿están todos los que estaban? ¿Siguen todos interesados? ¿Alguno se ha descolgado? ¿Cómo está esta situación? Pues lo puedo resumir en 2 palabras. Todos están en el proyecto. Todos están en el proyecto. Es verdad que alguna entidad ha cambiado la condición a lo mejor de socio a propietario, eso es cierto, pero todos están en el proyecto. Vamos a hablar un poco de cómo va a ser la futura ciudad del transporte. De momento, que van a desarrollar la estación intermodal, ¿de qué obra estamos hablando? ¿Cuántos metros de desarrollo logístico? ¿Cuánto trabajo se puede generar? El proyecto de la estación intermodal no es un proyecto, digamos, muy multimillonario, ¿no? Yo creo que es la clave que se pone para darle, digamos, confort a la comercialización de la ciudad del transporte. No obstante, bueno, estamos hablando de un proyecto de más de 20 millones de euros, no deja de ser importante, pero para el volumen del conjunto de la ciudad del transporte, la verdad es que es poco. Ahora, dicho esto, contamos con que la estación intermodal, Puerto de Tarragona, los operadores que operan en el Puerto de Tarragona, algunos ya han mostrado el interés por instalarse en el sitio. Creemos que esto es muy importante y que dará lugar pues al desarrollo, es decir, en la medida en que, insisto, hoy estamos como estamos en el aspecto financiero. Decía en el pleno el concejal de urbanismo, Juan Antonio de las Heras, que si esto hubiera estado hace unos meses, bueno, venía a decir que es un desarrollo puramente logístico y que lo que es suelo logístico en Guadalajara no queda, no había y que se estaba demandando. Y ha hecho una reflexión, dice, si esto hubiera estado hace un tiempo, a lo mejor Inditex no se había ido a Cabanillas y estaba en Guadalajara. ¿Es usted la persona idónea para responder a esa reflexión? Porque también van a un sector que está desarrollando el CESA. Bueno, tenemos la gran suerte de estar desarrollando Cabanillas, el Ruiseñor y la ciudad del transporte, por lo tanto, no es una preferencia personal. Lo que sí tengo que darle la razón a Juan Antonio de las Heras es de que no teníamos disponible, puesto en el momento a disposición, el suelo para Inditex. No tengo duda de que se hubiera podido quedar, igual que en Cabanillas se hubiera quedado en la ciudad del transporte, e incluso a lo mejor en la ciudad del transporte, pues al fin y al cabo
la estación intermodal es un incentivo para las empresas, ¿no? Hablando de Inditex, en los últimos meses también hemos visto remover un montón de tramas burocráticas por parte de la Junta y del Ayuntamiento de Cabanillas, cambiando pues algunos planeamientos o alturas o permisos para que Inditex se encontrara cómoda y pudiera establecer lo que deseaba establecer en ese polígono industrial. Le quería preguntar cómo van las cosas, cómo van las obras de urbanización, cuándo empieza Inditex a construir, cómo van esos plazos. Pues mire, en realidad, nada como que aparezca la demanda, ¿verdad? Cuando aparece un demandante de una industria de la magnitud de Inditex, pues es verdad que se moviliza todo el mundo. Y cierto es que tanto el Ayuntamiento de Cabanillas como todos los actores, es decir, Junta de Comunidades, técnicos, la verdad es que ha sido una movilización importante. Las obras están en ritmo y en plazo y Inditex ya está empezando la obra de construcción de la logística, de tal manera que yo creo que Inditex va a cumplir su compromiso de que en el 2014 estará en actividad en Cabanillas. Señor Cercadillo, antes hablaba usted de otro sector, del Ruiseñor, que también están desarrollando desde Ercesa. Quería preguntarle, porque ha habido un fuerte debate político en los últimos meses a cuenta de que el campus parece que ya no va a ir allí. ¿Eso está perjudicando las expectativas de lo que es el resto del polígono como desarrollo de polígono industrial? ¿Está perjudicándoles a ustedes como agente urbanizador? A ver, el agente urbanizador, con independencia de universidad, sí o no, está perjudicado en el sentido de que, hombre, pues el agente urbanizador ha hecho unos esfuerzos tremendos, financieros, económicos, y desde ese punto de vista sí se está perjudicado. Yo creo que en realidad es verdad que el decir no a la universidad no favorece al polígono, eso es evidente, ¿no? Tampoco creo yo que sea una cosa definitiva, porque si no va a la universidad irán a otras cosas. El hecho es que debería estar el polígono terminado, debería estar en actividad, en oferta, pues como decía el concejal, teniéndolo lo podemos ofrecer y si no lo tenemos, tal. Por lo tanto, lo bueno sería que se terminara y que lo pusiésemos en oferta pues al mercado, ¿eh? Para terminar, quería preguntarle un poco por la situación del sector y de su empresa en particular. Todos los espectadores son muy conscientes de que se ha vivido un absoluto terremoto, con años muy complicados para todas las empresas inmobiliarias y constructoras de Guadalajara. ¿Cómo está Ercesa en estos momentos? ¿Cómo está capeando el temporal? Bueno, en realidad yo digo que estamos en el sector y por lo tanto nada de qué presumir, salvando una cosa, que nosotros seguimos, estamos, no tenemos ningún trauma a la vista, buscamos cualquier oportunidad de trabajo y de hecho lo estamos teniendo porque trabajo tenemos. La verdad es que con la banca en general lo llevamos francamente bien. Afortunados ustedes lo llevan bien con la banca. No, bueno, yo creo que lo de afortunados me lo ha dicho mucha gente. Yo digo, hoy por hoy la reestructuración financiera que ha hecho Ercesa no lo ha hecho nadie en España. Y yo creo que eso es un incentivo que hay que resaltar. Hoy por hoy no ha habido ningún tipo de llamada a decir, oye, esto se ha acabado, ¿no? Quiero decir, de los bancos. No, nosotros seguimos trabajando, menos trabajo, eso sí, menos beneficio, naturalmente, bueno, pero seguimos y luego con mucha ilusión, tenemos muchísima actividad y creemos que vamos aumentando día a día. Y da la sensación de con la empresa ahora, en estos momentos, más volcada en lo que es el desarrollo industrial, de suelo logístico, que en lo que es la pura construcción de vivienda, ¿no? Son los tiempos que toca vivir. Bueno, eso es lo que se nota en Guadalajara más, por lo menos, porque estamos más cerca, ¿no? Pero vamos, tenemos en muchos sitios de España y también fuera de España bastante actividad. Con esto no quiero presumir de nada, la situación es la que es en general, pero tenemos que decir que bueno, vamos con normalidad
dentro de lo que la situación que hay. Pues muchas gracias, señor Cercadillos, muchas gracias. Le agradezco que haya atendido la llamada de Canal 19 y que nos haya explicado todas estas cosas sobre la ciudad del transporte. Que vaya muy bien, porque a Guadalajara le hacen falta muchas noticias como esta. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, ya lo saben, les espero dentro de 3 minutitos de publicidad. Vamos a comentar el resto de la actualidad de la jornada con el habitual de los viernes en 19 horas, con Paco Campos. Hasta ahora. Pues ya estamos de regreso para esta segunda parte del último 19 horas de la semana y lo hacemos para repasar otros asuntos que son importantes en el entorno de la capital y de la provincia. Por ejemplo, en el pleno que se ha celebrado esta mañana en la capital ha habido un importante debate sobre asuntos económicos. Lo vemos. El alcalde de Guadalajara ha dado cuenta este viernes al Pleno del Ayuntamiento de importantes cuestiones relacionadas con la economía municipal. Así, en el orden del día se establecían daciones respecto a la situación del consistorio con el pago a sus proveedores, sobre la marcha del plan de ajuste y sobre la liquidación del presupuesto. En la primera cuestión, los datos oficiales conocidos en el Pleno muestran una leve mejoría en el retraso que acumula el Ayuntamiento. Todos los grupos han coincidido en reconocer que sigue lejos el cumplimiento de la ley que actualmente obliga a pagar a 30 días, pero la situación ha mejorado notablemente respecto a meses atrás. Si a finales de 2012 había 1.445 pendientes de pagar, actualmente son 1.059, casi 400 menos. Nosotros sí nos importa, creemos que es fundamental seguir en el camino del plan de ajuste que evaluaremos después para dar cumplimiento a esta ley. Y creo que estamos en la senda adecuada y creo que los números van demostrando que de una manera progresiva nos vamos acercando a esos plazos y que por lo menos somos capaces de ir manteniendo de una manera sostenida el pago a nuestros proveedores, que es absolutamente importante. Nada más. Desde la oposición, no obstante, han aprovechado para volver a afear al equipo de gobierno que no reclame a la Junta de Comunidades la deuda que tiene con el Ayuntamiento con la misma insistencia que lo hacían en tiempos de Barreda. Quiero hablar del tema de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha porque es la causa fundamental de que este ayuntamiento tenga la situación que tiene de liquidez. Porque es que hubo que pedir un préstamo de 6 millones de euros que nos está costando 260.000 euros de intereses al año. Y hubo que pedir otro del ICO que también nos está costando mucho dinero al año. Tanto es así que desde el año 2011 al año 2012 la partida, el presupuesto de intereses, la partida que ha pagado el ayuntamiento por intereses, se ha más que duplicado. Y ha pasado de 700.000 euros a 1.400.000 euros de intereses. Por lo tanto, ese dinero adicional que nos está costando el que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no nos pague, esa es una de las causas fundamentales, que no lo digo yo, que luego lo dice el interventor en sus informes, tanto del plan de ajuste como de la liquidación, y ustedes antes, que reclamaban de forma vehemente al gobierno de la Junta de Comunidades que pagase, ahora se callan y no dicen nada, y no hacen nada para cobrar ese dinero. Y ya parece ser que es que ya va a tomar alguna decisión en ese sentido el gobierno de Castilla-La Mancha, a ver si es verdad. Porque claro, pero ya el dinero que nos ha costado el hecho de que no nos paguen, ese sí que no nos lo quita nadie. Y ustedes realmente, menos herencia recibida, y aquí ahora la que debe 9 millones de euros a este ayuntamiento se llama María Dolores de Cospedal y es la presidenta de Castilla-La Mancha. Reclámenle ustedes a Cospedal lo mismo que le reclamaban a Barreda. Respecto a la liquidación del presupuesto general de 2012, se han repetido los argumentos de debate conocidos a lo largo de los últimos días, con distintas interpretaciones del informe de intervención. La versión oficial aprobada es la que fija en 5 millones de euros el remanente de tesorería para gastos generales, de los que se declaran no disponible 4,5 millones. Bueno, no vamos a repetir todo el debate que a lo largo de la semana hemos ido viendo sobre cómo se ha liquidado el presupuesto del ayuntamiento, pero sí quería hablar con Paco Campos, al que le damos la bienvenida porque es el habitual de los viernes en la mesa de 19 horas, de este asunto de la morosidad y de ese debate sobre la deuda que tiene la Junta de Comunidades, 9 millones de euros que no están saldados y que arreglarían bastante el problema. Desde luego, sobre todo, entre otros muchos problemas, el de pago a proveedores. Y esa deuda de 9 millones de euros, como bien se dice desde la oposición, está generando una serie de intereses que se tienen que ir pagando poco a poco. Yo entiendo
que el Ayuntamiento de Guadalajara, por la afinidad de colores políticos, pues no puede estar permanentemente presionando a la Junta de Comunidades. De hecho, cuando estaba Barreda en la Junta de Comunidades, desde la oposición, poco se presionó también para que se abonara esa deuda de 9 millones de euros, pero desde lo que es incontestable es que vendría muy bien para la ciudad de Guadalajara, de la misma forma que vendría muy bien, como ya hemos dicho aquí bastantes veces en este programa, que la Junta de Comunidades abonara todos estos intereses derivados de los créditos que se han tenido que ir pagando con motivo de esta deuda, ¿no? Eso ni lo ves ni lo verás, Tristras, que decía el refrán. Hombre, contra el vicio de pedir está la virtud de no dar, pero también hay que pedir, ¿verdad? Eso sí, hay que decir que ayer creo que fue en Albacete, no ha sido aquí, ha sido en Albacete, pero creo que Romaní, que el consejero de Hacienda, anunciaba que están ya a punto de ultimar un plan de pago parecido al plan de pago a proveedores que hizo la Junta, pues un plan de pago para los ayuntamientos, que es a lo que se refería Maxi, parece ser que ahora han dicho que, pues a ver si sí. Bueno, ya van a pasar ya 2 años desde que María Dolores de Cospedal, ¿no?, si no me equivoco, fuera elegida presidenta ahora se cumplen los de la 2 Junta de Comunidades. Ya no se puede hablar de herencia recibida y tienen que ponerse manos a la obra para pagar, después de 2 años, las deudas a los ayuntamientos. Es evidente. Vamos a seguir hablando del pleno porque ha sido un pleno que ha tenido bastante jaleo de protestas vecinales. Ya han visto que estaba el salón de plenos abarrotado, fundamentalmente por el asunto de los autobuses. El pleno de este viernes en la capital ha estado marcado por las protestas ciudadanas. Un salón de actos abarrotado acogía a muchos vecinos de barrios de la capital, principalmente personas mayores pendientes del debate planteado por los 2 grupos de izquierda, pidiendo la marcha atrás en las nuevas líneas del autobús. Mientras en la calle más vecinos se agolpaban con pancartas en la Plaza Mayor, gritando que querían el regreso a las líneas anteriores. Son fundamentalmente mayores de zonas como la calle Vives Camino, el barrio de Adoratrices y también el barrio del Alamín, que aseguran que las nuevas líneas han roto sus conexiones con el centro, el hospital o la estación de tren. Está la gente mayor, sobre todo, está muy enfadada porque nos han eliminado las 4 líneas de autobuses, no disponen de autobús para bajar al centro de la ciudad ni subir, no disponen de autobús para bajar a Renfe como antes lo había. No se puede bajar a los polígonos porque el autobús empieza más tarde que la gente que empieza a trabajar dentro de las empresas, con lo cual las 4 líneas ha supuesto un caos tremendo en el barrio. No dicen nada, no dicen nada. Hemos presentado alegaciones hace un año, metieron una línea de autobús que es la que va a Taracena y Riepal, la metieron, pero claro, es un servicio que da cada hora, a las 8 de la tarde deja de hacer servicio, con lo cual eso no, y es que es cada hora. El otro día en el mercado, querían coger la gente el autobús para bajar al mercado, ya venía lleno de Taracena y Riepal, con lo cual no pudo coger a nuestros viajeros del barrio. Entonces, si lo que pretenden es un autobús rápido, útil y eficaz, desde luego en nuestro barrio no están dando el servicio. Un grupo de General Vives Camino, pasaban 2 autobuses, no nos han dejado ninguno. La gente mayor, una con bastón, la otra con garrota. Queremos autobuses, igual que estaban antiguamente, que lo teníamos muy bien para ir al hospital, para bajar a la estación, y ahora no nos han dejado ninguno. Queremos autobús. Para bajar del centro para abajo no tenemos nada. Para arriba aún lo cogemos aquí en la Avenida del Ejército, ¿no? Y bueno, mucho trozo hay. Pero los que estén cojos y con bastones, mal. Pero luego para bajar no tenemos ninguno. Pues precisamente en el pleno del Ayuntamiento habían presentado conjuntamente Partido Socialista e Izquierda Unida una moción en la que solicitaban pues una marcha atrás radical en el asunto de los autobuses y que se volviera a estudiar toda la situación de las nuevas líneas. Se ha rechazado con la mayoría absoluta del PP. Eso sí, Juan Antonio de las Heras ha anunciado que va a haber modificaciones, todas aquellas que desde el punto de vista contractual o administrativo o económico, aquellas que se permitan con el nuevo contrato. También ha dicho que gobernar es difícil y que es consciente de que la decisión tomada no gusta a todo el mundo, que es una decisión impopular, pero que era necesaria. Ha dicho que sabe que la red no es perfecta, que está en fase de puesta en marcha y que hay cuestiones relativas a itinerarios u horarios que se van a matizar. Y, en fin, hay algo de propósito de enmendar algunas cosas, eso sí, dentro de lo que permita el contrato, que será pues no mucho, Paco, porque el recorte de kilómetros es el que es y eso es lo que hay.
Sí, me imagino que tendrán que hacer balance entre algunas líneas infrautilizadas y otras líneas que requieren una mayor utilización o la habilitación de esas líneas, como es el caso de los barrios de Alamín o Adoratrices que se han retirado, pues a lo mejor volver a reponerlas, desde luego. Yo no estoy de acuerdo en absoluto con la solicitud de marcha atrás radical en el plan de autobuses, de la línea de autobuses, porque... Pero ya has visto a los mayores, de los barrios. Sí, sí, son combativos. Sí, sí. Combativos, es algo muy digno de alabanza, desde luego, porque a nadie le apetece trasladarse a lo mejor 500, 600 metros a la parada más próxima y menos teniendo garrote, ¿no? Aquí Álvaro Nuño, un día, el compañero Álvaro Nuño, el periodista, analizaba que a lo mejor a una persona joven le convence o le compensa andar 400 metros o 500 metros y que luego el autobús sea rápido y le lleve rápidamente y sea frecuente, pero que una persona mayor, decía, las personas mayores por lo que sea quieren que les cojan la puerta de su casa, que les lleven a donde quieren ir, aunque tarde mucho el autobús. Evidentemente. Eso es ineficaz, eso es caro, pero es lo que quieren los mayores. Evidentemente, y quieren los mayores un servicio público. Servicio público de autobuses quiere decir que en cuanto haya 2 personas mayores que requieran un autobús en la puerta de su casa, pues quizás haya que planteárselo, ¿no? Por cierto, vamos a hablar de otra moción relacionada con el cementerio. No sé si sabes, Paco, que también PSOE e Izquierda Unida de forma conjunta habían presentado una moción en la que pedían la paralización de unas obras en el cementerio, en la zona donde el ayuntamiento está construyendo 44 fosas, en un lugar del cementerio, el patio número 4, en el que dicen que querían reservar un espacio para la memoria porque es la zona donde se fusiló a cientos de represaliados por el franquismo. También se ha denegado la petición. El concejal del cementerio, Mariano del Castillo, ha asegurado que el equipo de gobierno no ha actuado con premeditación ni con intención de humillar a nadie y dice que se preserva totalmente el espacio de recuerdo y que la zona donde están las obras no es exactamente donde está la zona de espacio para la memoria. Un asunto del espacio para la memoria que tiene, yo creo, mucho que ver, Paco, con la intención de Izquierda Unida, del PSOE y del Foro por la Memoria de, en el momento que gobierna la izquierda en esta ciudad, que no sé cuándo será, construir ese monumento que querían construir y que Román dijo que no. Bueno, es un monumento que cuenta con el respaldo de colectivos sociales. Claro, pero si hay fosas no hay monumento. Ya, al final va a ser difícil, ¿no? Claro, y yo creo que por ahí van los tiros, porque no se conforman con esta placa que puso Román, ni con el lema que tiene la placa, que tampoco comparten. Ellos querían un monumento mucho más claro, que reconociera la cantidad de fusilados que después de la guerra civil hubo por parte del régimen franquista, y tenían una subvención, recuerdo, del ministerio, una subvención estatal del Foro por la Memoria, y el alcalde dijo que ni hablar de ese monumento y que se hacía lo que él decía. De todas formas, en Guadalajara, como bien sabemos, estos asuntos siempre generan muchas opiniones enfrentadas, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, un cuidado especial a la hora de llevar a cabo estas iniciativas, tanto en un sentido como en el otro, ¿no? Habrá que seguir dialogando para buscar la mejor de las soluciones, ¿no? Pues yo creo que ya ha pasado el suficiente tiempo para que se pueda hablar con naturalidad de esto, que no deja de ser un episodio de la historia. Quedan hijos y nietos de represaliados por el franquismo que quieren tener un lugar de memoria, no sé, no me parece tan complicado. Sí, lo que pasa es que todavía hay mucha gente mayor que tiene muy presente todo lo que sucedió, tanto de uno y de otro bando, ¿verdad? En fin, vamos a cambiarnos, vamos de la capital a la provincia. Ayer estuvimos hablando largo y tendido sobre el acto del Bicentenario de la Diputación que se celebró aquí en Guadalajara, en el Centro San José, por la mañana. Por la tarde y tarde-noche, la celebración se desplazó primero a Anguita, donde se constituyó la institución provincial hace 200 años, y luego a Molina, por aquello de homenajear al señorío, dado que cuando nació la Diputación era la Diputación de Guadalajara con Molina. Vamos a ver primero todo lo que sucedió en un pleno muy evocador celebrado en Anguita. Tras los actos de la mañana en el Centro San José de Guadalajara, la celebración del Bicentenario de la Diputación Provincial se trasladó hasta el lugar de su gesta. La Constitución española de 1812 encomendó la creación de las diputaciones y, cumpliendo con lo señalado en la PEPA, en la provincia se buscó el mejor lugar para evitar las batallas contra los franceses que se libraban en la capital y otras localidades de la provincia de Guadalajara. Ese lugar fue la villa de Anguita y un 25 de abril de 1813 se gestó la primera diputación provincial, la de Guadalajara con Molina. Ese fue el día en el que se eligieron los primeros 7 diputados y 3 suplentes de la corporación, que este jueves celebró sus 200 años de vida. En la actualidad, la importancia de las diputaciones es esencial en el día a día de muchos municipios, como puede ser el que yo represento. Este municipio está integrado por varios pueblos: Anguita, Aguilar de Anguita, Santa María del Espino, Padilla del Ducado, Villarejo de Medina.
la labor que realizan los equipos de la Diputación en el mantenimiento de servicios esenciales, agua, luz, etcétera, es vital para todos ellos. El ayuntamiento de la localidad acogió el acto en el que se celebró un pleno extraordinario. La actual presidenta de la Diputación de Guadalajara, Ana Guarí, nos hizo una lectura solemne del acta del mandato de las Cortes de Cádiz y remarcó la importancia de esta institución en nuestra provincia. La Diputación es fundamental para municipios como Anguita y para otros muchos de los que contamos en los diferentes partidos judiciales que conforman esta provincia tan extensa que tenemos, con muchos municipios, pero eso sí, con muy poquita población en cada uno de ellos y, por lo tanto, con apenas capacidad económica y de gestión que les permita disponer de medios materiales y de medios personales para poder llevar a cabo las tareas diarias y necesarias que precisan todos y cada uno de los municipios. Absolutamente esenciales, pero necesarias. A continuación, el vicepresidente de la Diputación, Lorenzo Robisco, relató cómo fue la elección de los primeros diputados. Tras esto se procedió al reconocimiento de 5 de los expresidentes de la Diputación Provincial: Emilio Clemente Muñoz, Francisco Tomé, Jesús Alique, José Carlos Moratilla y María Antonia Pérez León recibieron la medalla de plata de la Diputación Provincial. También hubo un reconocimiento póstumo para Antonio López, el que fuera presidente entre 1979 y 1982. Como en cualquier sesión plenaria, todos los portavoces de los grupos políticos con representación en la Diputación Provincial de Guadalajara también han intervenido. Comenzó el turno de palabra el diputado por Izquierda Unida, Francisco Riaño. Su partido político, Izquierda Unida, está a favor de eliminar esta institución, pero aún así Riaño dejó claro que ellos también están de celebración porque no sería de justicia reconocer el trabajo de la Diputación Provincial. Además, en su intervención propuso un ejercicio en el que deberíamos plantearnos qué hacer si no existiesen las diputaciones para plantear qué es lo que de verdad se quiere para tener una democracia más justa. La presidenta suele decir que si no existieran las diputaciones habría que crearlas. Y a lo mejor ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Y quizás deberíamos pensar como si no existieran. Y si hoy en día no existieran las diputaciones, deberíamos plantear qué tipo de institución es la que querríamos. Quizás una de elección directa en lugar de elección indirecta, o quizás un ayuntamiento de ayuntamientos, pero no de 288 ayuntamientos, que son muchos, sino quizás de los más cercanos. Una institución que, lejos de absorber competencias municipales, les ayudara a cumplir con las que son suyas. En fin, quizás este sería el ejercicio que habría que hacer, el plantearnos como si no existieran qué tipo de institución es la que crearíamos. La segunda en hablar fue María Antonia Pérez León, portavoz del Grupo Socialista. Pérez León hizo un breve recorrido de algunas de las actuaciones que la Diputación ha hecho en los pueblos de la provincia, como planes de carreteras, el Conservatorio Provincial o las basuras. La socialista incidió en la utilidad de la institución y dijo que lo peor que le puede pasar es que los ciudadanos piensen que no es útil. Por eso es fundamental que estén al servicio de los ayuntamientos, ya que los municipios más pequeños necesitan colaboración. Yo espero que entre todos podamos seguirla haciendo útil, que sobre todo los vecinos de los pueblos, los ayuntamientos, los alcaldes, que es para quien trabajamos, los funcionarios y los políticos, podáis decir cuando se termina cada año, cuando se termina cada legislatura, estos 4 años, una vez más, la Diputación ha sido útil. El último turno de palabra en este pleno extraordinario y nostálgico fue para Lorenzo Robisco. El actual vicepresidente de la Diputación Provincial de Guadalajara se trasladó a su niñez para defender la esencia de los pueblos y desearle una larga vida a esta institución para que siga mejorando la vida en ellos. Resaltó que en los tiempos actuales hace falta que se recupere la esencia de los primeros años de la democracia. Cuando vas creciendo, al final recuerdas, asocias y sabes que eso eran momentos de celebración porque se pavimentaban los pueblos, y Emilio Clemente, que le veo, lo recordará bien, porque se traían las aguas, porque se prestaban los servicios, todos esos que hemos nombrado hoy a lo largo del día, y porque los pueblos, al final, pues tenían los que se merecían. Y remontando, y ahora acercándonos también a la realidad, al final ves y te das cuenta que a día de hoy seguimos trabajando por lo mismo, por mejorar los servicios, por mejorar la calidad, lo que no es pavimentar calles,
pues siguen siendo planes provinciales, que viene a ser lo mismo. Si no son traídas de agua, todavía estamos con obras hidráulicas y estamos mejorando infraestructuras, prestando servicios y todos los que se han ido relatando al cabo del día. Posteriormente, la presidenta Ana Guarinos ha hecho entrega al alcalde de Anguita, Francisco Javier Sagardoy, un facsímil con una reproducción del acta de la Diputación Provincial de Guadalajara con Molina de 1813. La jornada en la villa de Anguita ha finalizado con la inauguración en la plaza del Ayuntamiento de uno de los monolitos conmemorativos de este bicentenario. Esta obra de 2.500 kilos y 2,5 metros de altura custodiará una cápsula del tiempo en la que se han introducido documentos, como un ejemplar del boletín de la provincia del 25 de abril de este 2013 y distintos objetos tanto de la Diputación como del Ayuntamiento de Anguita. La comitiva luego fue a Molina de Aragón. Ya les digo que cuando se fundó la Diputación era la Diputación de Guadalajara con Molina, y allí se celebró también un acto muy emotivo donde una figura destacó sobre todas las demás: un excelente discurso del alcalde molinés Jesús Herranz. El tercer y último acto del Día del Bicentenario de la Diputación Provincial de Guadalajara, este jueves 25 de abril, se celebró en Molina de Aragón. El antiguo convento de San Francisco fue el lugar elegido. En Molina, la encargada de presentar y hacer el recorrido de los servicios prestados por la Diputación fue la diputada de Cultura Marta Valdenebro. Tras ver el documental realizado para la ocasión, se procedió a la introducción y explicación de los elementos que se guardarían un rato después en la cápsula del monolito, que también se ha instalado allí. Tras el intercambio de presentes entre institución provincial y local, fue el turno de palabra de Jesús Herranz, alcalde de Molina de Aragón. En un discurso en tono poético resaltó que hay que fijarse en dos fotografías, la de ayer y la de hoy, y teniendo como referencia la canción del Niño y el Canario de Jorge Cafrune, elevó su queja, según afirma Herranz, en defensa de lógicas reivindicaciones sociales sanitarias de los jóvenes, en definitiva, en defensa de todos. No obstante, destacó que el pueblo de Molina les daba la bienvenida ilusionados y convencidos, según las palabras de Herranz, de que la luz que brilla se originó en su fuero. En defensa, pues, de nuestro origen institucional que exige su reconocimiento, como ha hecho la excelentísima Diputación Provincial de Guadalajara que usted preside al reeditar nuestro fuero, lo tenemos aquí detrás. En defensa de nuestras lógicas reivindicaciones sociales, sanitarias, económicas y de nuestra subsistencia como comunidad. En defensa de nuestros jóvenes, a los que hoy también una huelga les impide asistir a sus colegios con regularidad. En defensa de todos aquellos molineses que aman esta tierra, cuyo polvo y aroma se les metió en la sangre sin sentir siendo niños, como decía Santiago Araúz de Robles. En definitiva, en defensa de todos aquellos que por sentirse inseguros son capaces de tener esperanza. Tras el alcalde molinés, tomó la palabra otra molinesa, la presidenta de la Diputación, Ana Guarinos, que destacó la línea de progreso económico y social que ya estableció la PEP hace 200 años cuando estableció la creación de estas diputaciones provinciales, y que aunque haya pasado tanto tiempo, sigue habiendo similitudes. Yo siempre digo, querido alcalde, que entre aquella Constitución, incluso entre el momento actual y ese fuero, que es cierto acaba de editar la Diputación Provincial de Guadalajara, había muchas similitudes, a pesar de la diferencia temporal. Similitudes que era luchar, perseguir, marcar normas de convivencia para conseguir unos lugares donde se pudiera convivir con el mayor progreso, con el mayor bienestar. Finalmente se procedió a escuchar el himno de Molina, una obra de Esteban Ruiz Blasco, y a la inauguración del monolito que deja constancia en Molina de Aragón de este bicentenario de la Diputación Provincial de Guadalajara. Antes han escuchado al alcalde hacer suyas muchas reivindicaciones de los molineses en su discurso. Y es que los molineses llevan años que no paran de protestar porque la verdad que les pasa de todo, y con motivo de este acto del Bicentenario decenas de personas de diversos colectivos ciudadanos
de la capital del señorío se concentraban ante las puertas del convento de San Francisco, donde se estaba celebrando el acto. Aquí ven las imágenes. Había gran presencia de Guardia Civil, la llegada de los autobuses de la comitiva institucional fue abucheada, también cuando apareció la presidenta Ana Guarinos y ya en el acto durante el discurso que ofreció. Las quejas principales demandaban una solución al asunto del transporte escolar, del que hemos hablado otras veces en este programa. Tras el acto institucional, que se celebró en el interior del convento, fueron expulsados por parte de la Guardia Civil para dejar paso a las autoridades y dirigirse fuera a la inauguración del monolito. Y finalmente, en el cóctel que se ofreció a los asistentes, la Guardia Civil prohibía el paso a estas personas, una cosa que hizo que el alcalde de Molina, Jesús Herrán, reaccionara, interviniera ante la Guardia Civil a favor de los que protestaban, solicitara su entrada como cualquier ciudadano más y lo consiguiera. Al final acabaron dentro del cóctel hablando manifestantes y políticos de lo que les pasa. Cosas que solo pasan en Molina, Paco. Sí, carácter molinés. Y desde luego, eso es democracia, ¿no? La verdad es que es un alcalde que defiende a su pueblo, que entiende las reivindicaciones de su pueblo, que las comparte, como bien ha reseñado en el discurso, en el que ha hecho referencia a esos jóvenes que están sufriendo esa huelga del transporte escolar, como ha hecho referencia a la necesidad de tener unos servicios sociales, unos servicios sanitarios, unos servicios básicos para una población tan necesitada y tan alejada de la capital como es Molina Aragón. Y la verdad, si yo resaltara algo de este acto que se ha celebrado en Molina de conmemoración del bicentenario de la Diputación Provincial, ha sido sin duda la actitud del alcalde, más allá de la filosofía latente de la validez o no, o de la necesidad de modernizar la Diputación Provincial o las Diputaciones Provinciales. Un alcalde del Partido Popular, que en su tiempo fue diputado provincial, ahora no lo es, y que es verdaderamente un ejemplo de estar al lado de los ciudadanos, independientemente de que a veces le toque enfrentarse con gobiernos de su propio signo político. Está sorprendiendo a propios y extraños la actitud de Jesús Herrán. Sí, y siempre ha estado ahí al lado de las reivindicaciones de la otra Guadalajara, y las reivindicaciones que en definitiva representan la de los ciudadanos de Molina Aragón, y según mi opinión lo sabe hacer, es decir, porque nadie le puede reprochar que haya utilizado un lenguaje áspero, sino no, es muy educado, siempre lo ha sido. Y muy culto, es un hombre de una cultura vastísima. Exacto. Por cierto, independientemente de las protestas, que eso también quedarán al margen del acto, me ha parecido precioso la manera de organizar el acto en Anguita y el acto en Molina de Aragón. Sobrio, sencillo, emotivo, con cuidado en los detalles, muy bien. Sí. Un acto al que no ha faltado nadie. Un acto institucional de los pies a la cabeza, más allá de los distintos colores políticos que se han dado cita, comentábamos las esculturas que se han inaugurado en uno y otro sitio, son muy bonitas. Muy bonitas, por cierto, esta misma tarde, en estos momentos, se está inaugurando la tercera de estas esculturas, el tercer monolito, en el patio del Palacio Provincial, en la Plaza de Moreno, porque hoy, esta tarde, acababan los actos con ese desfile de soldadescas y de abanderados, y también había uno de estos monolitos en piedra con la silueta de la provincia de Guadalajara. No sé, hay quien piensa que no están los tiempos para demasiadas celebraciones, pero es que yo creo que 200 años de una diputación merecen por lo menos esto. Es necesario recuperar la filosofía de las diputaciones provinciales, ¿no?, y su utilidad en el siglo XXI. Por cierto, interesante reflexión la que ha hecho Francisco Riaño de Izquierda Unida sobre, efectivamente, si no existieran, ¿cómo la inventaríamos? Y decía, posiblemente con elección directa. Yo creo que si se inventara ahora cualquier institución, la demanda de más democracia es evidente. Sí, además, haciendo un repaso por las distintas instituciones, es una de las pocas que no tienen una elección clara y directa, en la que tú no puedes votar a la persona que quieres que sea la presidenta o el presidente, ¿no? Por cierto, que mira, aquí vemos cómo se descubría el monolito, creo que esto es en Anguita, sí, y bueno, pues es una piedra donde dentro está la silueta de la provincia y debajo esa cápsula del tiempo, pues que tiene algún pendrive, algún CD, algún periódico. El ABC. Sí. Es una pena que no se haya metido que no haya prensa provincial para. Sí, es que ayer no había prensa del día. En el acto de hoy sí creo que va Nueva Alcarria, pero. Qué pena. Podríamos haber esperado un poquito, ¿no? Es viernes, pero en el de ayer no podían ir los actos y bueno. Por cierto, que no sé si sabes que ayer sí que hubo cierta polémica en el acto por quién recogía las medallas del museo, de la biblioteca y del Brianda de Mendoza, ¿no? ¿Te enteraste de esa polémica? Sí. Pues hoy ha habido contestación de la Diputación Provincial sobre ese asunto de las medallas. Lorenzo Robisco, en concreto, ha mandado un comunicado en el que dice
exactamente que todos los condecorados estaban invitados y avisados, por lo que quien no acudió fue porque no quiso. Esto hay que matizarlo, evidentemente, porque se sabe de buena tinta que invitados no estaban todos. Sí que es cierto que el mismo día del acto por la mañana se llamó por teléfono a las personas que faltaban y bueno, pues los dieron por avisados, pero esas personas decidieron que en esas condiciones no iban, y menos si no iban a recoger las medallas. Y en cuanto a quién recogía las medallas, pues Robisco ha dicho que por encima de las personas que en un momento determinado ostentan el cargo como funcionarios públicos están las instituciones, y que por tanto es mucho más importante que lo recoja el representante de la institución que el director del organismo galardonado. No sé a qué te suena la explicación. No me convence. Los galardones los tienen que recoger los protagonistas, que son los que están dando la cara todo el año para el mantenimiento de las organizaciones. Evidentemente, un consejero tendrá mucho trabajo en su despacho y trabajo representativo a nivel político, a nivel institucional, en otros ámbitos, pero en este ámbito donde puede estar, por ejemplo, el director del Brianda de Mendoza, que no haya podido recogerlo, me parece totalmente inasumible, ¿no? Inexplicable. En fin. Oye, Paco, que hasta aquí el programa de hoy, hemos acabado con nuestro tiempo. Muchas gracias por haber venido un viernes más a analizar la actualidad conmigo. Te espero el viernes que viene. Aquí estaré otra vez.